4 de noviembre, tu voto decide. La campaña se llama Tu voto decide y se desarrolla en Twitter y Facebook. Videos e imágenes acompañan el mensaje dirigido a optar por el modelo de país que defienda el trabajo, los consejos de salarios y la garantía de derechos. El dirigente de la Confederación de Empleados Estatales, José López, planteará el miércoles en la reunión del secretariado del PIT-CNT que la campaña no fue discutida en ámbitos orgánicos. El presidente del PIT-CNT dijo que la campaña está en consonancia con lo que la central planteó desde el principio, independencia pero no neutralidad. Aseguró también que tiene la obligación de defender los logros de los trabajadores. Si hay compañeros que no están a favor de la campaña, con todo derecho lo pueden expresar como en cualquier organización democrática. Pero si a José López le diera lo mismo perder 50.000 funcionarios públicos que lo diga. Parto de la base de que hemos tenido 15 años de crecimiento, 60% de crecimiento del salario real, se ha multiplicado por 4 el salario de un peón rural, por 3 el de la trabajadora doméstica, el trabajador de la limpieza y el trabajador de la seguridad, y pretenden que yo diga que es lo mismo. Los gobiernos neoliberales del 90 al 2004, que nos hicieron perder capacidad de compra, que estos gobiernos que nos hicieron crecer 60%. Yo no lo puedo hacer. Si lo hiciera, no estaría siendo independiente, sería siendo como mínimo hipócrita. Bien, lo dije al revés. Lo que planteaba originalmente era no mantenerse neutrales, ¿no? El tema es que ser independientes, no neutrales. Ahora, ¿vamos a definir independencia si después salimos a hacer un spot a favor de uno de los partidos políticos en contienda? Ese puede ser un razonamiento. El otro es, no tiene sentido, no es válido que desde esa argumentación el PIT-CNT diga ¿cómo voy a mantenerme indiferente o independiente ante la posibilidad de, como ellos lo visualizan, ¿no? Lo debatíamos antes, de 2 modelos de país, porque así lo visualizan? ¿Se van a quedar callados? O sea, me parece que es un debate que es válido y lamento que haya generado rispideces internas porque además te habla directamente, José, en el tape. Sí, pero también me pidió disculpas por esas manifestaciones y dijo que lo iba a hacer públicamente también, no sé si lo hará o no, pero en realidad en el secretariado cuando discutimos este tema el miércoles pasado, Fernando me pidió disculpas porque entendía que se había extralimitado en esa manifestación. Bien. Ahora, lo que le molestó al secretariado es que no se les consultara o es realmente entender que esto de la independencia se dibujó. Bueno, yo creo que lo segundo. Yo creo que ninguno de nosotros, de los que estamos acá y de la población en general, se sorprendería si ve un acercamiento, digamos, de lo que es la convención sindical más apegado al Frente Amplio o a los gobiernos de izquierda que a los gobiernos neoliberales o de derecha. Esto ha sido así históricamente y de hecho sí estuvimos de acuerdo todos en su momento en salir a defender las conquistas que se habían logrado durante estos periodos que han sido realmente muchas y que si bien nosotros entendemos que esa conquista la ganamos los trabajadores, es cierto también que para conquistar eso tiene que haber un interlocutor que de alguna manera sea más flexible a los posicionamientos de los trabajadores y creo que en ese marco no hay duda. O sea, no da lo mismo para un trabajador afiliado al PIT-CNT que gane la fórmula opositora o que gane el Frente Amplio. Está claro. Pero de ahí... Bueno, el tema es que ahí esto, sobre todo esto último, porque la campaña, lo explicaban los compañeros de la mayoría en el último secretariado, una campaña que se empezó a delinear antes de las internas para defender los derechos que se habían conquistado, pero una cosa es defender los derechos de la manera que se venía haciendo, o sea, reafirmando esa postura de no perder ese posicionamiento que hemos logrado ganar los trabajadores. Y otra cosa fueron estos spots que salieron el fin de semana pasado. Porque ahí sí hay un lineamiento direccionado hacia uno de los sectores que están compitiendo en esta contienda del balotaje. Y bueno, y en ese marco yo creo que ahí es donde nosotros, algunos compañeros del Secretariado Ejecutivo, entendemos que se está violentando el propio estatuto del PIT-CNT. ¿Qué dice el estatuto? El estatuto en su artículo 2, literal C, dice claramente que el PIT-CNT habla de la CNT, porque los estatutos son de la CNT, no del PIT, pero involucra todo, tiene que ser absolutamente independiente del Estado, de los partidos políticos, de la región. Somos conscientes que eso es una utopía, digamos, es
Es pretender que sea político. No, apolítico no. O sea, no tiene que involucrarse con la política partidaria directamente, porque claramente Bueno, el por PCNT supuesto, tiene más de en la 400.000 hoja, afiliados. Pero tú mismo dijiste, en los hechos, a nadie le sorprende. Históricamente se ha hablado del brazo ejecutor del Frente Amplio. Pero eso está bien. ¿Cómo hay se marcaría la 400.000. diferencia entonces? ¿Evitando estos spots, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo que de alguna manera hace ruido hacia adentro del PCNT, y fue por lo que nosotros planteamos esta discrepancia, son estos últimos spots que salieron, que claramente hacen mención, digamos, a una situación direccionando la institucionalidad PCNT hacia una de las propuestas que están ahí. Bien. Y ahí yo creo que se extralimita en función de que el PCNT, cada uno de los integrantes puede tener su postura, y de hecho la tiene, y son públicas y notorias, pero otra cosa es la institucionalidad. Y ahí es donde nosotros entendemos que se extralimita el PCNT y de alguna manera se está generando una violación al estatuto, que bueno, fue parte de lo que discutimos el otro día, porque representamos a más de 400.000 trabajadores, los cuales no todos son del Frente Amplio, son de diferentes partidos políticos. Me gustaría separarlos tantos y poder analizar, por un lado, esto en concreto y después el contenido de los spots, que tampoco es menor, porque hay formas y formas de proponer, hacer pensar a la gente y no, entonces eso también me parece que es un punto, sobre todo lo del carnaval, ¿no? Y lo de que no van a haber carnavales. Pero bueno, más allá de eso, vamos a lo importante que es esta posición. ¿Qué pensás, Pepe? ¿Entendés las dos partes? Sí, entiendo que haya un grupo de trabajadores organizados que digan durante estos gobiernos a nosotros nos fue bien y mantenemos un apoyo crítico, o sea, apoyamos pero somos críticos porque somos independientes, y lo otro es lo que plantea Joselo con respecto a que se rompió, digamos, una confianza también en la interna, si se quiere, porque creo que acá no está solamente COFE, sino que está FOEB y también ADEOM. En esa misma línea. Que casualmente es producto de cómo quedó conformado después del Congreso del año pasado, Articulación y el Partido Comunista por un lado, y estos otros sectores por el otro, ¿no? Entonces me parece que también obedece a una línea interna producto de la derivación del Congreso del año pasado. Bien, Vero. Creo que la peligrosidad está en esto último que decía José, para la central sindical, un país que logra prácticamente tener una sola central sindical. Hay algunos otros movimientos por allí que, bueno, reivindican que no es la única, pero es, por supuesto, que la mayoritaria. Lo que está poniendo en riesgo es, al sumarse explícitamente a una campaña electoral, está haciendo campaña para el Frente Amplio, estos spots son claramente eso, pone en riesgo la unidad interna. Y me parece que eso es lo que no puede poner en riesgo una central sindical. Tiene que priorizar su unidad antes que hacer campaña para determinado partido. Y si la respuesta es como pero una cosa... lo que priorizamos son los derechos de los trabajadores. Bueno, pero una cosa es hacerle un paro a Talvi porque Talvi anuncia que va a recortar 50.000 puestos laborales. Eso es una cosa. Y otra cosa es salir a decir, vote al Frente Amplio porque esta es la opción que tiene que votar en una campaña que además está muy polarizada y que tiene que apuntar directamente a dos candidatos. Son cosas distintas. Yo creo que está en su derecho el PIT-CNT de decir, este proyecto, esta propuesta atenta contra los trabajadores, que decir, nosotros exhortamos a votar a este candidato, a esta fórmula presidencial. Son cosas muy diversas, allí hay un equilibrio delicado que para mí se tiene que mantener por el bien de la central sindical. ¿Qué pensás, Alfredo? Sí, yo lamento tener que estar de acuerdo con Joselo. Es decir, realmente estoy en contra, pero a mí me parece que la central sindical no solamente tiene 400.000 trabajadores afiliados, que son de todos los partidos, sino que tendría que tener 800.000 afiliados, entre, sobre todo, muchos más votantes blancos y colorados que hoy no están. Yo no creo que esto vaya a romper la central, pero sí le pone una barrera de ingreso a gente que lo puede ver como un brazo ejecutor que se ha encargado todo el tiempo la derecha de decir es el brazo ejecutor de... Vamos a entendernos, todo el mundo sabe que Abdala, que Andrade, son miembros del Partido Comunista. Que salga él, cualquiera de los dirigentes, o Pereira estaba en la vertiente antes, no sé si sigue estando en la vertiente. Es decir, si son militantes políticos y que se identifican políticamente, que ellos salgan personalmente a decir yo voto tal, es un tema de ellos. Pero que la central, como central, salga a tomar partido, yo creo que va en contra de lo que dice predicar, de que sea la integración de todos los partidos, de todos los trabajadores, voten a quien voten.
El riesgo de este tipo de cosas es que después se formen cuestiones paralelas. La FEU históricamente era el sindicato de todos los universitarios. Como empezaron a hacerla muy sectaria, después se empezaron a crear otros. Entonces hoy está la FEU, que es de izquierda, la CGU, que es blanca, la no sé qué. Es decir, el PIT-CNT es la central donde tienen que estar todos los trabajadores, voten a quien vote, porque los derechos de los trabajadores son unos con respecto a los empresarios, etcétera, etcétera. Que después que individualmente lo defiendan cada uno su voto, están en todo su derecho, pero no como central. Me parece que es un error. A ver, ¿alguien está de acuerdo en lo que resolvió el PIT-CNT? Yo tengo un matiz y la verdad que ofrezco disculpas públicas. Creo que es un error si el spot dice chiqui, 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 votemos al Frente Amplio. Si no lo dice, creo que forma parte del libre ejercicio. Acabamos de decir que los mensajes no siempre tienen que ser. Cuatro patas, perro ladra, todos en la misma. Pará. No, se mueve la cola y está pero cosa entonces, de muy buena salud. arreglémoslo de antes de entrar. Digamos que el que opina distinto no abre la boca. Usted preguntó, compañera conductora, y yo respondo. Si no dice que hay que votar al Frente Amplio, no lo veo con tantos problemas, como no veo con tantos problemas que... Bueno, en fin, que el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales dice que tiene sintonía con la propuesta de la oposición, lo que a mí, a lo mejor vivo yo en un mundo distinto al de ustedes, lo que a mí no me asombra, me parece natural, me parece lógico, me parece hijo de la historia, que las cámaras empresariales se vean alineadas con un programa y que los trabajadores se sientan más simpatías por otro. ¿Cuál es el problema? Si yo creo en la libertad, de justamente de dirimir los conflictos desde las miradas distintas que las personas tenemos. Yo creo en eso, lo defiendo, lo reivindico. ¿Y la libertad de los demás trabajadores? Claro, la libertad de los demás trabajadores que piensan distinto a esta dirigencia que hace estos spots. Por eso dije. Claro, pero lo que Ale plantea es muy interesante. La diferencia es que si la Cámara de Industria sacara un spot diciendo apoyamos la fórmula Argimón, la calle Pueblo Argimón, seguramente muchos empresarios que no son votantes y puedan ser del Frente Amplio, de otro partido, se sentirían ofendidos. Gracias, Pepe. Es lo que acabo de decir. ¿Dice la Cámara apoyemos a Luis y a Argimón? No. ¿Dice el PIT-CNT apoyemos a Daniel y a Villar? No, de verdad lo digo. Ayúdenme, compañeros, ayúdenme. Pero te queda una duda de quién están apoyando. No me corran, porque además si me corren me da más ganas de quedarme. A ver, Casas. A ver, Ale. No me corras. Objetivamente, lo que vos tenés, lo que decís, tenés razón. No lo dice en forma directa. Ahora, apunta lógicamente a que se vote al Frente Amplio. Porque si no apunta de esa manera, hay que echar a los publicistas, hay que echar a los que hicieron los spots y demás, porque lo que apuntaba la idea era eso. Si vos de repente no lo ves de esa forma, o lo que sea, bueno... No, digo que los trabajadores tienen derecho a tener una mirada más afín a un proyecto que a otro. Pero chiquilines, entonces me lo dan por escrito antes de empezar. No, pero el tema me parece a mí que no, está bien, seguí sosteniendo tu argumento, Ale. Seguí mi argumento. Ustedes están tratando de que yo cambie de opinión. No, te están dando su punto de vista. Entonces, fenómeno. Entonces, cuando yo digo la opinión, ustedes lo que tienen que decir es la tuya. Pero no hacerme tratar de cambiar de opinión. Si no, este programa ya no se llama Esta Boca Mía. No, tú cambiaste de opinión si Esta tú querés, boca debería Alejandro, parecerse a la mía. Hacerte cambiar de opinión a vos es imposible. O sea que eso no. El gran tema que yo escuché hoy a la mañana en un programa de radio, no recuerdo ahora el nombre, que era también la representante de un gremio pequeño que está afiliado al PIT-CNT, que decía, yo por ejemplo no soy del Frente Amplio, ¿verdad? Y el gremio en que yo integro tampoco, su mayoría es del Frente Amplio. ¿Por qué tienen que utilizarse mis dineros y los dineros de mi gremio, que por pocos que sean son dineros, para hacer un spot publicitario para una fuerza política que nosotros no apoyamos? Esa es la realidad. Ahí está el tema. Entonces, cuando se empiezan a manejar rubros de gremios que de repente no lo apoyan, como en el caso de COFE o en el caso de ADEOM o en el otro gremio que no lo recuerdo, ahí es donde está el problema. Y está el problema también cuando se toma una decisión, como se dice ahora últimamente, en cuatro paredes o cerrada, o no se consulta, y luego se larga esto y después vienen todos estos problemas que hay. Que sea, evidentemente, que tenga una posición política el PIT-CNT y que apoya al Frente Amplio y demás, todos lo sabemos. No es necesario que lo digan ni que hagan un spot. Pero lo que pasa es que hay determinadas formas de hacerlo y determinadas formas de no hacerlo. Igual que sabemos lo otro. Por supuesto. No, pues si no parece que siempre sabemos las cosas. Pero si vienen acá los empresarios a decir esto no es representativo de todos nosotros. Como todos sabemos que la publicidad que hizo, que está haciendo el PIT-CNT está ubicada en el Frente Amplio.
Todos lo sabemos. Sabemos eso y sabemos que la policía está tiene un ubicada grave, y ya voy a Graciano porque está con ganas, y lo que le debe estar costando a Graciano ni se sabe. En todo caso, Perdón, si no le importa, yo modero. Divina, sos una crack, por eso estás ahí hace tantos años. Hay una cuestión que sí creo que de comunicación es muy equivocada, y es que esté el flaco Castro en un aviso del Frente Amplio y en este aviso. Lo que lleva, me parece, cosa que le está pasando, me parece a algunos de mis compañeros, a confusiones inadmisibles. No, por el error. Claro, somos pocos los confundidos, ¿no? No, estoy diciendo que... Cuando tú en publicidad haces una campaña con la misma figura que salen los después del Frente Amplio, cuando haces esos colores, tú sabes muy bien lo que estás comunicando. Estoy diciendo que no se lleva a confusión, se quiere prestar a una identificación. No se confunde. Estoy diciendo que me parece que es un error, ¿verdad? Yo recuerdo acá cuando discutimos, y no hablo más en toda la tarde, conductora, y mañana tampoco hablo. Bueno, yo recuerdo acá cuando indignados muchas personas decían cómo la compañera de ADIOM, ¿no? Personas que acá en general no viven con buenos ojos todo lo que hacen los sindicatos, cómo la compañera de ADIOM no pudo hablar en el acto del 1 de mayo, tucu. Y cuando la asociación rural cierra el Prado, habla un varón y nunca nadie se ofendió cuando que no habla una mujer. Entonces yo tengo la impresión que miramos siempre en una dirección con unos ojos y no tanto en otra dirección con otros ojos. Más puede estar equivocado. Antes de ir a la pausa, Graciano, breve, ¿puede ser? ¿Qué se supone que tengo que decir? Bueno, entonces pensaron en la tanda. Pensé que tenía ganas de decir algo. O sea, la tanda, la vuelta, pausa, ya venimos. No te